días. Buenos días. Pues según el horario me quedan 15 minutos. Viajar 1500 kilómetros para 15 minutos, me tocan 100 kilómetros por día. Yo tengo una pregunta que me gustaría que la reflexionáramos. Iba a ser al ponente, pero creo que la podemos también derivar como una pregunta interesante para expertos en ciencias jurídicas, psicología forense, criminología, obviamente, victimología. La pregunta sería, y nos la llevaríamos de tarea, ¿por qué entonces la mayoría de edad no es 22 años para las mujeres y 24 años para los hombres? Obviamente el criterio de 18 es un criterio más cultural, jurídico, más sociojurídico, no tanto un criterio neuropsicológico. Pero bueno, sería una pregunta interesante. En algunos países, como en Estados Unidos, la mayoría de edad se requiere. Puedes comprar una K-47 en Walmart, pero no puedes tomarte una cerveza. Bueno, no sé si yo tengo un cambiador, no sé si yo lo puedo estar cambiando o ustedes me ayudan. Y dime, maestro, son las 11, dime qué hora cierro. Yo cierro con mucho gusto. Sí, que lo que antes de las 12. que no se... ¿Vale? Que no haya break. ¿Me puedes cambiar, por favor? Bueno, aquí ya leyeron parte de la reseña curricular. ¿Sigue? Estos son algunos textos que he escrito. Recibo seriales en el mundo prehispánico, La máscara del asesino. Si alguien está interesado, les anuncio que traigo solamente 2 libros de La máscara del asesino, los últimos 2 de la última edición. Adelante. Bueno, también he colaborado con otros colegas escribiendo capítulos para libros de psicología jurídica, psicopatología forense, criminología. No lo me sigo, ojalá. Crimen de emociones y castigos, psicopatología forense, criminologías especializadas, perfilación criminal. Adelante. Este reciente, que no sé si lo conozcan, se llama Carta a Jóvenes Estudiantes en Criminología. Y es indagaciones en torno al conflicto penal. ¿Sigue? Recientemente este libro que se llama Ciencia, Filosofía y Violencias, también hay aquí algunos ejemplares para la venta. Y les presento al nuevo hijo, se llama Un algoritmo para la investigación delictiva. Me lo acaban de entregar apenas ayer el esquema del libro, el DOMI, que lo llaman, es decir, todavía se está maquilando, y la casa editorial es Cleo. Y bueno, en 20 días más o menos ya tendrán acceso a este libro, donde precisamente pues describo un algoritmo que me costó casi 5 años llevarlo a cabo para hacer investigación. Bien, la que sigue, por favor. Bueno, voy a empezar con aspectos jurídicos, no voy a profundizar en ello. Realmente lo que me interesa es darles algunas visiones y opciones y sugerencias sobre lo que son los retos que las personas estudiosas y estudiantes de la criminología en entornos penitenciarios. Realmente así se llama mi ponencia y sobre eso seré muy puntual. Aspectos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde, bueno, habla de que todas las personas, incluyendo las personas privadas de su libertad o frente a ellos, pues gozarán de los derechos asignados en la misma Constitución, salvo algunas excepciones que a veces se rompen, como por ejemplo el derecho a votar, que a veces las personas privadas de la libertad que no pueden hacerlo, aunque ya hay instrumentos para que la gente que está también en algunos centros de reinserción social puedan tener acceso al voto. ¿Qué sigue, por favor? Bueno, las normas serán interpretadas conforme a la propia Constitución y a los tratados
internacionales y convenios internacionales que haya firmado el gobierno mexicano. Bueno, está de más decir, así los expertos que hay aquí, pero bueno, en este artículo se consigna que un centro penitenciario es el espacio físico destinado para el cumplimiento de la prisión preventiva y para la ejecución de penas. ¿La otra? Ok, vamos a ver, antes de entrar a las propuestas, voy a hablar de la problemática. Estos problemas identificados los he tomado de documentos oficiales, de documentos formales recientes, 2023, y son basados en un diagnóstico hecho en los centros penitenciarios de México. Y ahí se describen cuáles son los problemas que aquejan, no a todos, cada centro es único, cada centro tendrá sus áreas fuertes y sus áreas no tan fuertes, eso queda muy claro, pero los reportes que se tienen esto es lo que hemos encontrado en general en los centros penitenciarios. Bueno, y también me baso en el informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en las Américas por parte de la Organización de los Estados Unidos Americanos, y donde dice, bueno, quizá el respeto a los derechos humanos es uno de los desafíos primeros. ¿A qué sigue? Asunto que requiere del diseño e implementación de políticas públicas a mediano y largo plazo y adoptar medidas inmediatas para hacer frente a los problemas vinculados con los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. ¿Sí? Problemas detectados: falta de transparencia en legislación penitenciaria, altos índices de violencia en estos centros, falta de control en algunos de los centros, falta de control del centro por parte de las autoridades, el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos internos de seguridad, la ausencia de medidas para proteger a grupos vulnerables dentro de los centros penitenciarios, niños y niñas, por ejemplo, o pueblos originarios, o personas LGBT. Ausencia de programas laborales y educativos, y también corrupción. Eso lo dice el informe. ¿Verdad? Que si salgo manchado de llantas de mi carro, como que no traigo carro, pero no lo he dicho yo. Ok, que sigue, por favor. Bueno, y aquí pongo algunos más: sobrepoblación, hacinamiento, insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. Es decir, a veces faltan protocolos para atender incidentes violentos, motines, por ejemplo. Deficiencias en las condiciones materiales y de higiene, en las sanciones disciplinarias, falta de capacitación del personal penitenciario en todos los niveles, insuficiencia de personal, presencia de actividades ilícitas, presencia de actividades ilícitas como, por ejemplo, extorsión. Deficiencias en la integración de expedientes, deficiencias también en la clasificación de las personas privadas de su libertad, insuficiencia de actividades educativas. Son algunas de las problemáticas identificadas. ¿Que sigue, por favor? Hay un programa también, por eso les decía, salió, se escribe en el Diario Oficial de la Federación en julio de 2020, hace 3 años. Se llama Programa Sectorial derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, y consigna un censo nacional del sistema penitenciario federal 2023. Esto que 3 o 4 láminas más de problemática, y luego entraré a las propuestas. ¿Que sigue, por favor? Este documento tiene varios objetivos. Obviamente los más enfocados al sistema penitenciario están en el objetivo número 3,
Voy a poner el 4 y ahorita voy a decir por qué voy a poner también el 4. Lo que decía hace rato, la problemática no es común, sino es específica. Cada centro tendrá problemáticas particulares, pero el objetivo 3 de este documento dice hay que impulsar la reinserción social en centros penitenciarios con enfoque de respeto a los derechos humanos, inclusión, perspectiva de género, diferencias e interculturalidad. Esto constituye una respuesta a los desafíos que enfrenta el sistema en el país. Y estamos entrando un poco a cuáles son los desafíos y en ese sentido qué es lo que debemos tomar nota como criminólogas y criminólogos para poder ayudar y para poder trabajar en centros penitenciarios. Creo que sería también importante ya empezar a hablar de una criminología penitenciaria, no solo en el ámbito clínico. Yo entiendo y estoy de acuerdo con algunos autores que dicen que hasta hace muchos años la criminología no era una criminología especializada. En este artículo digital de la Universidad del doctor Mario Boleón, hay un capítulo que se llama Las miserias de la criminología, no sé si lo han leído. Y trae cosas interesantes. Una de ellas dice, cuando los criminólogos vamos a una biblioteca y decimos un libro de criminología, pues nos dan el mismo de siempre, ese artículo es de hace 10 años. A diferencia de cuando uno va a pedir un libro de derecho, o de medicina, o de psicología, generalmente la persona en la biblioteca te dice, ¿qué es psicología? Clínica, infantil, comunitaria, ambiental. O si pides un libro de derecho, te dicen derecho civil, familiar, aeronáutico. Y hasta hace muchos años, uno iba y pedía libros de criminología y le daban el mismo libro de criminología. Hoy en día la criminología se ha especializado. Hoy tenemos criminología ambiental, criminología corporativa, criminología clínica, criminología forense, entre otras. Creo que sería un área importante abrir una criminología penitenciaria. E insisto, no la criminología clínica aplicada en espacios penitenciarios, una criminología penitenciaria que influyera desde la selección del personal. No solo la evaluación o las sugerencias para clasificar a las personas a los PPL, sino también una criminología que fungiera desde el perfil, vamos a hablar del perfil de ingreso, no de los internos, el perfil de las gentes que van a trabajar en los centros penitenciarios, que se requieren perfiles muy particulares, muy específicos. Y eso sería un área que creo que sería, hoy la palabra es un área de oportunidad importante, ¿no? Ya nos estamos especializando, creo que algunas especializaciones están exageradas, en lo que es la caricatura. Y ahí no falta rato, vamos a hablar de criminología del Pinchul o del país de Zamora. Yo digo que no hay una criminología del cine, pero sí puede haber un análisis criminológico de ciertas películas, eso es diferente. Pero bueno, eso lo podemos ver aquí, junto con el doctor Monestaglia. Que sigue, por favor. Seguimos con la problemática, ya entro a las sugerencias. Se observan problemas de sobrepoblación, hacinamiento, deficiencias en condiciones materiales, de equipamiento, de higiene y dormitorios en el área médica, problemas en el control de la seguridad y falta de actividades de reinserción. Esto lo dice el mismo informe que ya referí en la lámina anterior y que aparece en el libro oficial de la Federación en julio de 2020, no sé, el 7 de julio. Dice, esto afecta a los derechos de las personas privadas de la libertad y la seguridad, la gobernabilidad y la disciplina en el interior de los centros penitenciarios. Next, sigue, por favor. La Comisión Nacional de Derechos Humanos indica que los centros penitenciarios presentan graves problemas que pervierten el carácter disuasorio del castigo para transformarlo en un indicador de criminalidad. Creo que la palabra no necesariamente sería castigo. La ley no dice, la gente, en la Constitución no dice que la gente privada de su libertad deberá acudir a estos centros para ser castigada. La palabra es buscar la reinserción, la resocialización, no la venganza en el castigo, ¿no? Bueno, ¿aquí sigue?
Y bueno, hay corrupción, comisión de actividades ilícitas, ya lo he dicho, inadecuado control de ingreso, uso de teléfonos. A mí me ha pasado que cuando voy a los centros de inserción social, obviamente hay muchos filtros importantes y necesarios para acceder a ellos, y uno de ellos es dejar el teléfono o no llevar el teléfono. Y donde he ido, porque sin embargo, todo el mundo trae el teléfono menos tú, ¿no? Un día me pasó, no les digo dónde. Todos mis ejemplos son de Noruega, de Finlandia o de Suecia, nada tiene que ver con México, ninguno tiene que ver con México. Pero entré a hacer una entrevista, a aplicar un instrumento que se llama PCLR, que seguramente lo conocen, es una guía o una escala para valorar la psicopatía, ¿no? Y que se ha normalizado y estandarizado en muchos centros penitenciarios aquí en la Ciudad de México. Seguramente conoces a la doctora Félix Stoss, por ella y su equipo y gente ilustre y lucida como la doctora que me antecedió. Ellos han hecho ya una normalización de estas escalas para usar en poblaciones penitenciarias. En Mérida está el doctor Paulino Cid, y bueno, hay gente haciendo esto, ahí de otras personas, ¿no? ¿Qué estaba diciendo? Y entré a un lugar, no sé si era Noruega o Suecia, y entonces cuando voy a entrevistar a esta persona a aplicar PCLR, pues yo voy flanqueado con tipos armados hasta los dientes, ¿no? Y ya ves que a veces hay gente que te reta o te mira de manera retadora, y yo que me ves y que traes, y yo me sentía muy protegido por estas personas. Además es quienes iban diciendo yo cómo iba accediendo en ese lugar que fui, que decía yo me sentía como Dante, ¿no? Los círculos, bajando. ¿Sí? Los círculos del infierno. Saliendo como si sentía en el cielo, y yo soy el purgatorio, subiendo del nivel. Ya que salgo, pues voy a agradecer al equipo multidisciplinario, y una pregunta que les hago es, primero me llamó la atención que no trajeran un informe, pero a los informes dije, ¿quiénes eran las personas que me estuvieron acompañando siempre, flanqueando, y armadas hasta los dientes? Y me dijeron, no sé. Y fue cuando me empezaron a temblar las piernas. Y ya lo bueno es que yo estaba afuera, y uno dijo, pues yo creo que son los que controlan. Pero la gente que me estaba diciendo eso era la gente del Consejo Multidisciplinario de ese centro penitenciario de Finlandia. ¿A qué sigue? Definimos en la aplicación de sanciones, autogobierno. Ya hay un poco la definición de autogobierno, y también dice: es necesaria la coordinación de las autoridades penitenciarias para fortalecer la operación del sistema penitenciario en el país. Así concluye tiene muchas más cosas, pero es una de las conclusiones del objetivo 3 de este reporte del estudio diagnóstico sobre los centros penitenciarios en México. ¿Qué sigue, por favor? Carencia de actividades de reinserción, falta de personal, atención o falta de atención de programas de atención contra adicciones, de desintoxicación, y la vinculación de los PPDs con sus familiares. ¿Sí? Los problemas mencionados dificultan la reinserción social y no se garantiza el respeto a los derechos humanos, sumado a la insuficiencia y la falta de profesionalización del personal penitenciario en todo el sistema. ¿Qué sigue? Bueno, aquí hay algunos datos de las calificaciones del sistema en general, el sistema de reinserción social del país, y pues vean, del 2016 que sacamos, o que el sistema obtuvo un 7.39, en 2022 la calificación fue 6. A veces se repite esto, es común. A veces tengo algunos alumnos que los llamo alumno anticristo, que 6. Que siguen, por favor.
El objetivo 4. El objetivo 4 no habla de los centros de inserción social, de los centros penitenciarios, pero creo que es importante tenerlo en cuenta como criminólogas y criminólogos. Dice, el objetivo 4 de este documento dice: hay que fortalecer las capacidades tecnológicas que permitan a las instituciones de seguridad, incluso la seguridad interna de los centros de la inserción, que permitan el intercambio seguro de información y la generación de inteligencia, que podríamos incluso también llamar inteligencia penitenciaria. No sé aquí en la Ciudad de México, pero en otras ciudades donde he trabajado, más o menos el 65% de lo que pasa en la calle se planea desde los centros de reinserción social. Y hay que hacer mucha inteligencia. Tenemos información, tenemos expertos en psicología, en victimología, en trabajo social, en criminología. En entrevistas que uno hace, se puede dar cuenta de redes entre sujetos, se puede hablar de alianzas, de vínculos, incluso no solo con adultos, a veces también cuando trabajamos con adolescentes en contacto con la justicia penal, también se pueden ver vínculos, grupos a los que pertenecen. Hoy obviamente el perfil ha cambiado. Yo recuerdo hace 10 años entrevistaba a unos chicos en una investigación sobre delitos diversos, menores de edad, que no tenían 18 años porque estaban en una situación de privación de libertad. Y una de las preguntas que venía ahí era si pertenecían a alguna pandilla. Hace 10, 12 años, en el estado de Chihuahua, la gente decía, los chicos decían un poco tristes, cabizbajos, sin mirar a los ojos, aunque los tatuajes los evidenciaban, decían, no, yo no pertenezco a ninguna pandilla. Yo vivo en un barrio donde están los locos 13 y los no sé qué y demás, pero generalmente negaban su participación en la pandilla. Hace 2 años replicamos el estudio hecho hace 12 años, o sea, 10 años después, en el mismo centro de detención para jóvenes o adolescentes. Y la pregunta era la misma: ¿perteneces a alguna pandilla? Y ahora la respuesta, mirándote a los ojos, retadora, era: pandilla, no, cártel. Ya no somos de pandillas, ahora somos de cártel. Y lo decían con orgullo, aparte. O sea, ya no lo decían, no, nosotros no somos, sí, yo vivo ahí. Ahora lo aceptaban y asumían y hablaban de que no eran pandilleros, pues eran miembros del cártel. Por eso hablaba yo de esta inteligencia, prevención y persecución del delito, que contribuyen a la toma de decisiones privilegiando el uso de la inteligencia sobre el uso de la fuerza. Creo que eso es importante. Y creo que es todo. Ahora sí vamos a las propuestas. Bueno, primero la definición, la importancia que tiene la criminología en este país, ¿no? Los criminólogos como actores muy importantes en los centros de organización social, todas sus variaciones, alta, media, baja, seguridad, hombres, mujeres, adolescentes, etcétera. Creo que es muy importante. Hasta hace mucho tiempo no veíamos a criminólogos en los centros penitenciarios. Hoy ya no es así, pero hasta hace algunos años esto no pasaba. Como hoy, por ejemplo, no vemos a muchas o muchos victimólogos en comisiones de atención a víctimas. Hace rato, hace una pandemia, trabajamos un diplomado con el INACIPE para una comisión en línea. Obviamente había 80, a veces ni caritas ni letras, también hay hablando con letras, 80 horas, ¿no? Bolitas con una letra medio. Mi primera pregunta para este centro, que tenía cerca de 75 personas trabajando en un centro de atención para víctimas, mi primera pregunta es, fíjate que siempre empiezo con preguntas, fue: ok, de todos los que estamos aquí reunidos, díganme por favor quién es victimólogo o victimólogo. De 80, ahí. Así pasaba con la criminología hace 10 años, ¿no? O sea, en espacios
típicamente para criminólogos. No había criminólogos ni criminólogas, pero ojo, esos espacios los tenemos que ganar nosotros. No van a llegar los psicólogos, ni los trabajadores sociales, ni los antropólogos a decirles, oye, voy a renunciar para que tú te quedes en mi plaza porque tú eres criminólogo. Eso no va a pasar. Así como los grandes movimientos sociales en el mundo, movimientos feministas, movimientos LGBT y demás, movimientos de pueblos originarios, nadie les regaló nada. Ellos y ellas tuvieron que abrir los espacios. Y lo mismo es para la criminología. Nadie les va a regalar nada. Ustedes tienen que mostrar que tienen las competencias, los conocimientos, las habilidades para estar ahí. ¿Vale? Bien. Y bueno, aquí hago una definición de qué es la criminología, qué se hace en los ámbitos penitenciarios, clínicos, forenses, y cómo es importante la relevancia. En el caso, en el ejemplo que les daba de este centro de atención a víctimas, donde no había una sola victimóloga o victimólogo, y no es como si vamos al Instituto de Matemáticas o de Geografía y decimos, alcen la mano los matemáticos, y nadie alza la mano, y decimos, en el Instituto de Matemáticas, por unos deberían de tener matemáticas. Ok, la que sigue. Ahora sí, por fin, sugerencias. Voy a ser muy puntual en las sugerencias, muy concreto, con objetivos. Con criminalistas, con analistas criminales, con antropólogos. ¿Sí? Antes, también hace unos 10 o 15 años, un poco para picar el orgullo de mis alumnos de criminología criminalística, yo les ponía que revisaran revistas científicas y que buscaran artículos donde el título del artículo tuviera que ver con criminología. Entonces hallaban muchísimos artículos, ¿no? O sea, cada quien revise 3, y es que hicieron un estudio y factores de riesgo, y factores de protección, y programas de prevención de incidencia, y programas de atención a prevención de adicción. Y les decía, el siguiente ejercicio es que me digan quiénes son los autores de los artículos. Le hagan una ficha de él o ella. Pues resulta que los artículos de criminología los escribían psicólogos, abogados, antropólogos, sociólogos. Y les dije, ya ven, les falta escribir. No sé si funcionaba, pero espero que sí. Es decir, sus artículos los están escribiendo otros expertos en ciencia. Seguramente nos pasó a todos, ¿verdad? Los primeros artículos de psicología eran escritos por fisiólogos, por médicos, ¿no? Filósofos. Los primeros artículos en criminología los hacían antropólogos, médicos, biólogos, expertos en estadística. ¿Está bien? Está bien. Pero ahora hay que mostrar que también nosotros sabemos y podemos escribir. Ok, sugerencias. Número 1, como Adal Ramones, no saben quién es, qué bueno. Están ya sugerencias específicas para centros penitenciarios, ¿sale? Ok. Número 1. Es donde me aplauden. Una sugerencia contraria. Soy abogado. Criminalista. ¿Perdón? Se aceptan invitaciones a desayunar y Nadie, no escuché. Segunda. Doctor, ¿dónde está el doctor? Director. Segunda, firmar convenios de colaboración con la universidad. Sí. ¿Vale? Me gané el desayuno. 3. Lo que sigue, pues. Capacitar, seleccionar, certificar, rotar a las personas que están en la seguridad de los centros penitenciarios. Yo sé que eso es más difícil, ¿sí? Pero estoy sugiriendo. Ustedes tendrán los cómo. ¿Cómo hacer eso? A veces en algunas academias de policía, a los policías se les forma como policía obviamente, y a veces se les va especializando. Policía minera, por ejemplo, o policía dirigida a centros de reinserción social.
Pero a veces también lo que hacen en algunas corporaciones, direcciones de seguridad pública, es que a la policía, conforme se van formando las academias, se les va dando un tiempo como de especialización en las diferentes áreas. Por ejemplo, yo salgo hoy de la academia, estoy 8 meses, un año en un centro penitenciario, después voy 8 meses, un año a policía minera, por ejemplo, o policía rural, o policía, es decir, como que se les va especializando en muchas áreas. Yo creo que eso implica problemas de logística, de presupuesto, de estructura, pero es una sugerencia, es una propuesta, ¿vale? A veces también en los cursos de academia no nos enseñan a trabajar en los centros penitenciarios, o no nos enseñan a trabajar en zonas que no son zonas urbanas, ¿no? Y hay muchos estados y municipios en el país, pues que hay zonas rurales donde hay, como en Chihuahua, hay policía montada, ¿no? Pues hay una policía que así tan guapos como los canadienses que están patrullando las orillas de la ciudad, ¿sí? Y que es una policía montada, a fin de cuentas, que incluso es una policía que con los caballos pues accede a lugares en cerros en los que la patrulla no hay. ¿De acuerdo? Entonces esa sería una otra sugerencia. Vamos especializando también. Creo que una cosa importante también es escuchar a los policías. Sí, había antes, no sé si todavía existe. ¿Qué nos falta? ¿Con la policía montada? Incluso a la gente de los centros de reinserción. Sí existe, ¿no? Que se tiene que especializar. Pero ahora como que dicen que están dando quimioterapia, ¿no? ¿Sí? Sí, depende del estado. Pues aquí, pues no. Pues Diseñar y impartir cursos de capacitación sobre prevención, contención de incidentes violentos, identificación de factores de riesgo para personal que trabaja. Ya no lo repetiré, todas mis recomendaciones van hacia los centros de reinserción social. La que sigue, por favor. Desarrollar o actualizar. ¿Se acuerdan de una de las fallas que decía este reporte diagnóstico sobre los centros penitenciarios en México? Decía, no hay protocolos, no hay manuales, o los que hay son obsoletos, es decir, son manuales de hace ya muchos años, y hoy la realidad de las personas que entran a los centros de reinserción social es diferente a como eran hace 20 o 30 años. Entonces hay que desarrollar los protocolos o fortalecer y actualizar los que ya tenemos. Sí, este también es importante, generar, construir, desarrollar instrumentos yo le llamo criminometría, que me quiera fusilar la palabra, no importa, nomás póngase a trabajar. ¿Qué quiere decir criminometría? Hacer escalas, guías, instrumentos, inventarios específicos para poblaciones penitenciarias. A veces lo que usan algunos colegas, sobre todo en la área de psicología, son pruebas que yo respetuosamente digo, esas ya deberían estar en los museos de psicología, no en los centros penitenciarios. ¿Me explico? Y no estamos desarrollando, y aquí hay proyectos de tesis, desarrollar una guía para personas privadas de su libertad enfocada. Una doctora hablaba de estado de peligrosidad, valoración de riesgo de reincidencia. Eso lo podemos hacer. Es decir, vamos a empezar a diseñar nuestros propios instrumentos, ¿sí? Y eso yo le llamo, así como la psicología tiene su área muy fuerte, muy científica, que es la psicometría. Pues los criminólogos podemos hablar de criminometría. Ya no he registrado la palabra, que se me quiera chutar más. En diciembre mándenme una con vino tinto. Cada diciembre se van a hacer millonarios con esa idea. He pensado en el concepto y he dicho que a veces, por ejemplo, cuando hay personas que son detenidas en una cárcel delegacional, o ¿cómo se llama aquí? Que no son delegaciones, en una alcaldía, en un municipio, etcétera, aplicar criminometría sería criminalizar por anticipado, es decir, estoy aplicando un instrumento para un delincuente cuando no sabemos si lo es.
Pero ya en los centros penitenciarios, una vez que hay una sentencia, podemos aplicar el concepto. O delincuentometría, algo así, porque es que no hay criminales, hay delincuentes, puede ser. Pero una vez que han sido sentenciados, que hay una resolución final, ya podemos hablar de personas que cometen delitos, ¿de acuerdo? Y podemos empezar a diseñar instrumentos, escalas, inventarios enfocados para ese personal, que nos den datos reales, que nos den datos evidentes, que nos den datos basados en ciencia, que nos den datos basados en factores de riesgo, que la ciencia ha probado, un poco lo que decía la doctora. Bueno, hay ciertos factores que sabemos que si se suman unos a otros, podemos anticipar o podemos predecir lo que va a pasar. ¿Sí? Igual puede pasar, igual podemos hacer en los centros penitenciarios. ¿Sí? Abrir ahí unas veces, lo acabo de ocurrir ahorita, abrir un espacio, museo del centro penitenciario 8, y ahí están todas las pruebas psicométricas que usamos hasta hoy, y empezar a aplicarlas. ¿Vale? Es que es violento, porque dibujó un borreguito con colmillos. ¿En serio? Sí, y además lo pintó de negro. 30 años. Un borreguito. No, pintando borreguito. Ok, la que sigue, por favor. Y esto también es importante, implementar investigaciones multisectoriales en universidades, y aquí es ganar, ¿no? Los estudiantes, el CLEU, obviamente, a través de un convenio asignado, ¿sí? Serio, que contemple aspectos éticos, porque luego me ha tocado que en algunos centros entran los alumnos, no estoy hablando de alumnos del CLEU, mis ejemplos son de Noruega, tienen acceso a carpetas de investigación, a expedientes, y empiezan a subir las fotos de las víctimas, las fotos del homicidio. Entonces, por eso decía que los convenios de colaboración deben incluir un apartado ético, unas cartas compromiso, así como cuando se van a Las Vegas, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, lo que leíste en este expediente se queda en el expediente. O para un círculo más cerrado, pues. Pero sería ganar. Los alumnos harían investigación, publicarían artículos o libros, los centros penitenciarios tendrían información fresca de lo que está pasando ahí, muy especializada, ¿sí? Y podrían tomar decisiones mucho más basadas en la realidad. Gana el centro penitenciario, gana la universidad, y ganan los chicos, podrían hacer, no solo publicar, podrían hacer trabajos de tesis. ¿Sí? ¿Qué sigue, por favor? Bueno, entonces, valorar factores de riesgo y factores de protección que estén vinculados con la reincidencia o con la no reincidencia. A veces decimos, bueno, es que la tasa de reincidencia es de un 60%. ¿Cómo sabes? Pues porque de cada 10 que es un 40%, de cada 10 que salen regresan 4. ¿Y cómo sabes dónde están esos otros 6? Igual no están aquí, pero están en Puebla, o están en Tlaxcala, o están en Sonora. O, como sabemos, todos los que hemos trabajado y apoyado y haciendo investigaciones en centros penitenciarios, en entrevistas criminológicas, tenemos un primo delincuente, porque a veces son como criterios, por ejemplo, para entrar a procesos de tribunales de tratamiento de adicciones, por ejemplo, pues en vez de que esté encerrado, le dan un tratamiento, se le asigna, y uno de los criterios, que son 10, 12 criterios, es que sea primo delincuente. ¿Qué es un primo delincuente? Pues es la primera vez que tengo una sentencia en mi contra. ¿Quién sabe si es la primera vez que cometo una conducta injusta? Y en muchas entrevistas a mí me han dicho, bueno, es que yo tenía 3 años robando carro, pero pues hace 2 meses me agarraron. Soy primo delincuente. Técnicamente, jurídicamente lo soy, criminológicamente no. ¿Va? Perdón. Si quieres, le das para atrás. Porque también es importante, a veces no damos seguimiento. Otra vez yo sé que hay escasez de personal y de recursos para decir, ok, esta semana salieron 20, vamos a seguirlos durante 6 meses. Eso no se puede hacer.
humanamente se debería hacer, pero no se puede hacer, ¿no? Pero sí podemos escoger una muestra representativa y empezar a trabajar con ellos o darles seguimiento. Y a los que reinciden, bueno, ya los tenemos cautivos. ¿Por qué reincidiste? Y a los que no reinciden, están afuera trabajando, ver cuáles son los factores por los que no reinciden. Empezar a hacer una lista incluso del peso factorial desde el punto de vista estadístico, cuáles factores están más relacionados con la reincidencia y cuáles más relacionados con la no reincidencia, y sobre cuáles factores sí puedo actuar. Esa información también nos falta, y esa información está ahí. Dice el doctor Sergio García Ramírez en un libro que también dieron que se llama Fundamentos de Psicopatología Forense. Él dice que debe haber más comunicación, él dice, entre las togas negras y las batas blancas. Y cuando habla de esto se refiere a los criminólogos y a los psicólogos con los abogados, ¿no? Dice, los abogados y los criminólogos y los psicólogos debemos sentarnos más a conversar, a dialogar. Y él, en ese mismo texto, dice la mayoría de la gente ve los centros de administración social como lo que nos dicen las abuelitas, las universidades del crimen, ¿no? A lo mejor algunas, pero dice Sergio García Ramírez, son laboratorios de criminología. Ahí está todo. Si tenemos la inteligencia, otra vez la ética, la fortaleza metodológica y de investigación, tendríamos información de inteligencia penitenciaria, de factores de riesgo vinculados a la reincidencia, de factores de protección vinculados a la no reincidencia, ¿sí? De mejores programas o sistemas de clasificación, de mayor capacitación entre el personal de los centros de administración social, otra vez lo digo, en todos los niveles. Ahora sí la que sigue, por favor. Hacer estudios específicos, también es esto, no hemos hecho, ahí les estoy dando como 20 temas para sus tesis, no hemos hecho estudios específicos de poblaciones específicas en los centros de reinserción, niños y niñas, por ejemplo. ¿Quién ha hecho un estudio criminológico sobre cómo viven los niños y las niñas en los centros de reinserción social? Las madres, las personas LGBT y demás, los pueblos originarios. O sea, las personas que son de pueblos originarios, ¿cómo viven este doble choque cultural? Por ahí en el libro que se llama Criminología Especializada, yo escribí un capítulo que se llama Criminología Ética o Etnocriminología, y creo que es un área, a diferencia de criminología del pastel de queso y del pay de frambuesa, creo que puede ser una criminología que sí funciona. Creo que nos hace falta, a las y los criminólogos, meternos a dialogar y a entender, y a que nos entiendan las personas miembros de pueblos originarios. Ahí hay otra área. Y hay personas que están ahí porque no saben hablar español. Y luego algunos jueces muy inteligentes les dicen, te está preguntando, o sea, creen que entre más lento hablen, más te van a entender. O sea que si hablan un día, se encuentran a una persona de Noruega, pues hablen despacito y lento y pues ya les va a entender. No, así no es, ¿sabes? Migrantes, o sea, nos hace falta mucho de investigación. Y como decía Sergio García Ramírez, ahí hay laboratorios para los criminales. ¿A qué sigue, por favor? Vincular los resultados, es decir, enseñar a las y los tomadores de política, de gestión gubernamental y de otras áreas de gobierno, decirles, miren, aquí hay estudios, invitarlos a foros, invitarlos a congresos, a simposios, donde las y los criminólogos y otros expertos presenten sus hallazgos, sus avances sobre el trabajo que hicieron en el último año en centros penitenciarios en México. Entonces la política pública encaminada a los centros de prevención será una política pública más basada en evidencia y en inteligencia y en ciencia. La que sigue, por favor. Ejecutar acciones para la adecuada clasificación, obedeciendo a criterios basados en edad, estado de salud, duración de la sentencia, situación jurídica y otros datos objetivos tendientes a armonizar la gobernabilidad.
¿No más? Dar seguimiento de lo que decía, no podemos dar seguimiento a todas las personas que salen, pero sí podemos hacer un muestreo y con los recursos que tenemos en un apoyo de trabajadoras sociales, psicólogos y demás, pues muestrear bien y dar seguimiento a esas personas. Desde luego proseguir con estudios de inteligencia, lo que yo llamo inteligencia penitenciaria, análisis de redes, estructuras delictivas. Gestionar o proponer programas de tratamiento y atención de TPLs individualizados y colectivos. A decir eso se hace sí. Programas de monitoreo permanente para verificar el estado de la seguridad y la gobernabilidad de los seres. ¿La que sigue? Instrumentar y aplicar programas de mejora continua e integral que radiquen la presencia del autogobierno y o cogobierno de las actividades civiles. A veces les dije que iba a decir los qué y podemos hablar después de los cómo. No sé si escucharon en la presentación, yo hice un modelo para hacer perfilación criminal, se llama Mulder, o las siglas son Mulder, que es el modelo multifactorial para la resolución de delitos recurrentes. El doctor Alfredo Velasco, también de Chihuahua, tiene un modelo que se llama RECETEC, resolución de delitos. Y la doctora Mónica, de Chihuahua también, tiene un modelo que se llama MIA, modelo integral, y los tres son modelos de perfilación criminal. Y a veces cuando voy a un congreso y presento un modelo, a veces me dicen, ¿y por qué nace uno de los tres? Y yo digo, ¿por qué no lo haces tú? O sea, no es mala onda lo que estoy diciendo, pues si tienes la información de los tres, tú genera un propio modelo y ve primero si se pueden combinar filosóficamente. Y si se puede combinar, qué padre, ¿no? Porque a veces las raíces de la esencia del modelo está en la fundamentación filosófica. Es como si en las artes marciales un ninja y un samurái, que son expertos en artes marciales, pero su filosofía es diferente. Quizá podrías mezclar las técnicas, pero no las raíces filosóficas. Tomarlo de formación filosófica, pero eso se ve. La que sigue, por favor. Ya nos falta. Gestionar procesos de migración. Ir pensando ya en la migración de los centros penitenciarios totalmente gobernados o dirigidos por el gobierno, empezar a migrar a centros mixtos o centros llevados a cabo por la iniciativa privada. Obviamente no cualquier persona entraría a estos programas. Por ejemplo, imaginen a Nike o Nike, ¿no? Aparte de que resultaría muy barata la mano de obra, parte del pago sería para la persona, el otro pago, si hubiera una reparación del daño, para las víctimas o para la víctima, y eso sería también un proceso interesante. Entonces, hay que ir pensando en estructuras, por eso digo, para ir migrando de centros totalmente gubernamentales para empezar a migrar mixtos y quizá en algún momento algún centro de iniciativa privada. Ese también es un trabajo interesante que podrían hacer los criminólogos. Sigue, por favor. ¿Quién no faltan 516 diapositivas? No, faltan 3 o 4. Falta una. Diseñar e implementar programas de servicio para lograr la reinserción social efectiva, de lo que así empezó mi presentación. Y ya por último, les dejo mis datos. Les regalo un libro, está en versión electrónica, nomás copiar ese, si no se lo puedo dar el doctor lo tiene, también su asistente,
lo pueden meter ahí al grupo de Cleo, o lo pueden poner en la página de Cleo, lo descargan. Y tengo también un diccionario, si se quieren reír un rato, se llama Diccionebrio, con algunas entradas muy interesantes. Si un día se quieren leer un poco, pues descargan también el Diccionebrio y este libro sobre violencias cotidianas y modelos para su atención. Es un libro que les regalo con mucho gusto. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias.